Top, Shalom. Vamos a Shalom, shalom, mi hermano. Shalom. Vamos a iniciar con nuestra cuenta del día de hoy. Hoy es 34 días, que son 4 semanas y 6 días del Omer, que es la quinta semana, sexto día, y es Ot de Ot, donde vamos a ver el día de hoy vinculación en humildad. La humildad también podemos entenderla como un esplendor. Nos dice que la persistencia es el motor de la vida y la humildad es su combustible. La humildad y su rédito resultante no debe confundirse con debilidad y falta de autoestima. Humildad es modestia, es reconocimiento, es dar gracias al Eterno. La humildad es silenciosa, no es un vacío, es una dinámica expresión de vida que incluye por entero las 7 cualidades del amor, disciplina, compasión, persistencia, humildad, vinculación y soberanía. ¿Qué significa vinculación? Vamos a ir entendiendo poco a poco el tema, pero es importante entender lo que el mundo nos dice para poder entender lo que la Torah nos quiere enseñar. Entonces, la vinculación nos enseña a establecer o detectar una conexión entre dos o más cosas, también entre dos o más personas. Crear un vínculo, un lazo o una relación. Un vínculo es una unión o una atadura de una persona o una cosa con otra cosa. También vemos que es una relación. Esa relación es un vínculo para hablar de la unión de dos o más personas. Un gran ejemplo, como la madre con su bebé. Otro ejemplo también que tenemos es cuando está la esposa con el esposo. Y también nos dice que hay diferentes niveles de vínculos y tienen componentes afectivos. Eso es lo importante, ese compromiso. ¿Cuál es el proceso de la vinculación? Nos dice que es una determinación mediante un objetivo de las diferentes partes, llámese un proyecto o un programa en común o el desarrollo de una idea en uno. También es un punto intermedio entre dos personas que tienen diferentes puntos de vista, llegan a un punto intermedio y ahí es un punto de partida también para las dos personas. ¿Qué es la humildad? Nos dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es importante el entender este concepto que nos dice el mundo para poder saber cuál es nuestro límite. A veces no damos tanta importancia a nuestros límites, pero esto nos ayuda mucho también saber cuáles son nuestras debilidades, pero cómo es una persona humilde. Nos dice que es capaz de demostrar modestia y deja el lado el yo para preocuparse por otras personas. En el mundo es muy fácil entender este concepto porque nos platicaban que primero era el yo adelante, yo en medio y yo atrás y ya después las personas que pudieran o quisieran estar con uno. Pero que no es una persona humilde. Una persona humilde no es egoísta, egocéntrica, no se centra en sus necesidades ni en sus logros, no busca destacarse entre otras personas. Es importante este concepto que el mundo nos dice, pero siempre debemos de estar enfocados a qué nos dice la Torah. Y aquí vemos un ejemplo claro de qué es la humildad según el mundo.
Esta nota salió el 25 de mayo de este mismo año, de 2024, donde nos dice un deportista, Cristiano Ronaldo, nos presume su nueva marca en redes de los goles que ha hecho. Dice, no persigo los récords, ellos me persiguen a mí. Aquí es un claro ejemplo de humildad al 100%. Obviamente tenemos otro claro ejemplo también, esperemos que no nos esté escuchando ningún argentino, pero también es otro ejemplo de humildad al 100%. Eso es lo que el mundo nos dice, pero vamos a entender qué nos dice la Torá, el concepto de la Torá acerca de la humildad. Y esto lo vamos a ver en Levítico capítulo 1, versículo 1. Y empieza el capítulo, versículo 1, dice, y llamó. Cuando los niños empiezan a estudiar Torah, tradicionalmente comienzan con esta porción. En hebreo ya sabemos qué es Vaikra. La primera palabra de este libro de la Torah, Vaikra, está escrita con una Aleph diminuta. Los niños parecen asociar la minúscula Aleph con su propio pequeño tamaño. Obviamente esto lo vemos allá en nuestra amada tierra, en Jerusalén. Ahí es donde empiezan ellos, los pequeños, a entender la Torah, a estudiar la Torah, no como a nosotros nos dijeron personalmente cuando fui a una iglesia me dijeron "Pues, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ya de ahí ya después ves qué es lo que necesitas. Y obviamente es algo incorrecto. La amada casa de Judá les dice primero esta parte. ¿Y por qué entendemos diferente? Precisamente porque se lleva un orden, la amada casa lleva un orden y así podemos ir avanzando de manera correcta. Rashi nos dice que si la Aleph pequeña, la palabra se leería Baikar, lo cual hubiera significado que la visión divina vino a Moshe Rabbeinu abruptamente, sin preparación, justo como está dicho de la divina visión que vino al malvado Bilam, y esto lo vemos en Números capítulo 23, el versículo 4. Con la Aleph, la palabra es Baikra, una expresión de cariño en donde Dios llamó a Moshe Rabbeinu y lo invitó dentro de la presencia divina con amor y dignidad. Una sola letra hebrea cambia todo el contexto. Moshe Rabbeinu escribió letra por letra, obviamente toda la Torah, los 5 libros, pero estaba en un dilema con la palabra Baikra. En su profunda humildad no quería preocuparse que Dios le había acordado especial honor y distinción. Moshe Rabbeinu hubiera preferido omitir la Aleph y dejar leer al pueblo Baikar. Sin embargo, dado que él no podía desobedecer el dictado divino, se comprometió escribiendo una diminuta Aleph que podría no ser tan notable. Aquí vemos, obviamente, la persona que más humildad tuvo en esta tierra fue Moshe Rabbeinu. ¿Qué nos enseña la Torá? Que cada persona posee un alma divina, única y completa, teniendo las más nobles y sublimes capacidades del intelecto y la emoción. Y este hecho en sí le confiere un potencial valor inestimable. Y sin embargo, la misma conciencia de nuestro gran valor nos hace al mismo tiempo conscientes de nuestro fracaso total en aprovechar nuestra naturaleza exaltada de nuestra alma divina y así poder expresar la humildad. La figura arquetípica de la humildad, ya sabemos todos, es Moshe Rabbeinu, fue el hombre con mayor humildad en todos los escritos, y esto lo vemos también en Números, capítulo 1, versículo 23. Y Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Obviamente estamos hablando de un hombre ya, cuando viene Mashiach ya es diferente, pero hablando de un hombre es Moshe Rabenu. Nosotros nos referimos a Moisés como Moshe Rabenu, nuestro maestro, pero él solo puede ser nuestro maestro si aprendemos de él. Y obviamente, ¿qué tenemos que aprender de él? La forma en cómo
enseñó la Torá, que la estuvo enseñando 40 años. Si no recuerdo mal, 15 años estuvo haciendo todo lo de las 10 plagas para poder sacar al pueblo. Pero Moshe Rabbeinu, a pesar de tener humildad, tenía una fuerte vinculación con Dios, más que ningún otro mortal había tenido. Y aparte, enseñaría la Torá al pueblo para siempre. Moshe Rabbeinu razonaba sus enormes logros y el favor que le daba Dios se debían a las cualidades excepcionales que le había dado Dios y que si alguna otra persona recibía lo mismo que Moshe Rabbeinu, esa persona hubiera hecho mucho más. Ese era el concepto que tenía Moshe en primera persona de él mismo. El resultado de este pensamiento es que Moshe Rabbeinu realmente se consideraba el más insignificante de los hombres y de ahí reside su gran grandeza. Un gran ejemplo, obviamente, por eso el entender que si nos enseñó la Torah, debemos también de aprender su humildad como él la hacía. Otro gran ejemplo de humildad, el rey David nos dice, yo soy y seré insignificante a mis ojos. El rey David también ejemplificaba la conciencia de la propia insignificancia. Cuando su esposa Mijal lo reprendió por degradar aparentemente el trono al bailar delante del arca del pacto entre las criadas. Cuando uno es consciente de su propia insignificancia, uno deja de demandar de los demás y no espera nada de ellos porque sabe que no se merece nada. Obviamente hablando de que uno es hombre, el hombre está hecho para dar. La letra hebrea que representa al hombre también está hecha para dar. Entonces esto es importante que podamos entender los varones. El hombre está para dar, la mujer está para recibir. Obviamente no se cambian los papeles, no deben de cambiarse, pero si llegaran a cambiarse a todos los varones que nos están escuchando, el entender que no podemos demandar nada ni de las demás personas y no esperar nada a cambio de las demás personas, aun cuando uno piense que por mínimo pudiera merecerse las gracias. A veces ni eso es necesario porque obviamente es el papel de un hombre el siempre dar y el de la mujer recibir. Y así sucede con nuestra relación con Dios en la medida que uno logra cultivar una humildad verdadera. No demandará nada de Dios y considera totalmente inmerecida la infinita bondad que se le otorga. Otro gran ejemplo, nuestro patriarca Jacob, un gran ejemplo de humildad. Cuando estaba por enfrentarse a su hermano Esaú, después de haber huido de él 34 años, antes le pidió protección a Dios diciendo, pequeño he sido ante toda la bondad y toda la verdad que tú has hecho con tu siervo. Sintió que todo el mérito que pudiera poseer ya había sido totalmente agotado por la infinita bondad que Dios ya le había otorgado. La Torá afirma que esta actitud es intrínseca al pueblo de Israel. Cuando más bondad recibimos, más humilde nos volvemos. Cuando suceden cosas aparentemente malas, una persona humilde asumirá la completa responsabilidad y reconocerá que Dios le causa el sufrimiento como expiación de sus pecados. Este, las enfermedades el Eterno nos las manda precisamente para nosotros hacer un alto y entender que está uno haciendo algo mal. Por eso hay que también tener mucho cuidado en cuestión cuando alguna persona tiene alguna enfermedad, porque es un tiempo entre el Eterno y la persona para poder entender que está haciendo algo mal. Obviamente, si el Eterno es nuestro Padre, de Él no vienen cosas malas. Todo es bueno lo que Él viene para nosotros. Si entendemos nuestro lugar, que es el ser hijos del Eterno, entonces no viene cosas malas, pero el mundo nos enseñó
que debemos hacer una diferencia entre cosas malas o buenas en todo lo que nos pasa en nuestros días. Al dejar a un lado mis necesidades y exigencias a Dios y a los hombres, por un lado, y aceptar la completa carga de culpa por el infortunio del otro, uno se repone del dolor de ser herido u ofendido en la vida. En la otra participación que me había tocado, hace hincapié en que si las personas que estamos casadas necesitan recordar dónde está la humildad, obviamente para eso están las amadas esposas, para recordarnos cuándo es nuestro lugar como cabezas de familia y poder recuperar esa humildad para poder llevar por buen camino a la familia. Obviamente, si hablamos de alguien que no esté casado, no va a tener este mismo concepto de humildad, porque en el momento que pueda tener alguna discusión con otra persona, pues puede salir corriendo, pero una persona casada, sabemos que tenemos que resolver ese conflicto y obviamente para que exista una pelea, debe de haber dos personas, no nada más una. Entonces, una de las dos personas debe de tener la humildad en este caso, y obviamente es una obligación para los hombres el aceptar la parte en la cual estamos haciendo las cosas de manera inadecuada. La ira y la depresión resultan de la creencia en que uno realmente se merece una vida mejor en este mundo. En el cristianismo era muy, una frase que se escuchaba en muchos lados era el quiero, merezco, necesito, ahora ya dámelo. Era las oraciones que nos enseñaban en esa parte tan complicada, pero obviamente ya al estar estudiando Torah, se arrepiente uno de esas palabras. Y que su derecho asumido a la gratificación está siendo infringido. Obviamente, recalcar el que uno como cabeza de familia, como proveedor, no debe de esperar nada a cambio. Y si las cosas van mal en la casa, obviamente el 99% es responsabilidad de uno como varón. La actitud correcta, en este caso hablando humildad, nos permite ser constantes y sinceramente felices, optimistas y humildes. Aquí es donde todos los varones decimos amén, porque así somos todos cuando ya estamos en todo. Vamos a ver qué es el ejercicio del día. Nos dice, emplea tu humildad para construir algo duradero. Obviamente, algo que dure no nada más esta generación. Es importante entender que podemos hacer todavía cosas más grandes para las generaciones que vienen abajo de nosotros. Nos dice, la humildad no debe de ser una experiencia solitaria, debe resultar en una profunda unión y un compromiso, hablando de las dos partes. No hay vinculación más fuerte que la que proviene de la humildad. Y obviamente, si nosotros empezamos a tener humildad con nosotros en primera persona, vamos a poder tener humildad con las demás personas y así estaríamos cumpliendo el mandamiento más difícil de todos. ¿Mi humildad me separa de los demás o me acerca? Esa es la primera pregunta. Obviamente es en este mundo donde todo está en contra de nosotros, lo más difícil es tener la humildad con las personas que no estudian Torah. Es algo muy complicado, pero debemos de hacer el esfuerzo. Esta humildad produce resultados. Esos resultados los ven las demás personas en mi casa, en mi trabajo, la iglesia. Estos resultados son a largo plazo o únicamente en el momento que estamos haciendo conciencia de esto. Nos dice también, crea una base duradera sobre la cual yo y los demás podemos confiar y construir algo. Entonces, es un tema muy hermoso el de la humildad, principalmente para construir muchas vinculaciones con otras personas, pero yo puedo decirles, la humildad es algo
Se puede hacer fácil en la casa, pero con otras personas es muy difícil. Y es algo que el Eterno nos pide, pero obviamente a toda la casa de Israel les pide las cosas difíciles. Y a las personas que no son de casa de Israel, pues les deja lo más fácil. Obviamente, porque somos sus hijos, por eso nos pide que hagamos algo más difícil, que demos el extra. Y eso es la participación del día de hoy. Roy, ¿me podría apoyar Sí, con mi la, hermano, voy para allá. amén, hermano? Mm, mm. ¿Me ayudas a dejarte compartir para poner la cuenta? Ajá, y es ajá, ¿cómo? Ya me confundí. ¿Dónde dejo de compartir, Roy? Ok, en la parte de abajo te debe Ajá, de aparecer en donde dice dejar de compartir en color rojo. ajá, ya. Ándale, ahí está, ahí se la pongo ahorita, mi hermano. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Aoim arba'ah, usheloshim yom, shechem arba'ah, shavuot, bes isha y amim la Omer. Hoy es 34 días, que son 4 semanas y 6 días del Omer. Que el misericordioso restaure el Bet Hamikdash a su sitio rápidamente en nuestros días. Amén, Selah. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Dios tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones te alabarán, Dios, todas las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Dios. Todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Te imploramos con el gran poder de tu diestra que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, reverenciado, poderoso. Te imploramos. Guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos. Concédeles por siempre tu misericordia. Misericordiosa rectitud, poderoso, santo, en tu abundante bondad, guía tu congregación único y soberbio. Vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Sefirat a Omer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza, tal como has escrito tu Torá. Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día del descanso, desde el día en que traéis el Homer como ofrenda mecida, la cual será 7 semanas completas hasta el día posterior a la séptima semana.
Contaréis 50 días a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que en el mérito del Sefirat Haomer que conté hoy, y Esot Shebehot, sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá, y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema, que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que rectifique nuestro Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. Amén. Selah. Y el salmo el salmo que tenemos que leer es el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y esta es la participación que me tocó el día de hoy. Un placer estar con ustedes. Y si hay alguna pregunta, estamos para servirles. Si no, ya dejo el lugar a nuestro Roe. Baruch Hashem. Muchas gracias, mi hermano Vallejo, por la reflexión de hoy sobre la humildad. Muy bien, seguimos trabajando en ese rubro que es uno de los más importantes en este tiempo de la cuenta del Omer, que logremos, que alcancemos a hacer una rectificación de este vínculo tan importante para toda la casa de Israel. Gracias, mi hermano Vallejo, y gracias también a todos los que están conectados aquí, a los que nos ven por Facebook. En unos 30, 40 minutitos ya estará el video también en YouTube. Así que no deje de apoyarnos dándole like y compartiendo también el video. Nos despedimos de la transmisión en vivo. Nos vemos mañana nuevamente, 8 de la noche. Pásenla bonito. Laila Top. Shalom, shalom.